Este es el nuevo Dacia Bigster y lo vamos a ver a todo detalle. Estoy en Marsella y es para la presentación del nuevo Dacia Bigster. Pero antes de nada, agradecer a Dacia Alemania por habernos invitado a este evento. Se sitúa justo por encima del Dacia Duster. Es 23 centímetros más largo que un Dacia Duster. Es 5 centímetros más alto que el Dacia Duster. Y la distancia entre ejes es 4 centímetros más grande que el Duster. Y esto se nota sobre todo en la puerta trasera. Su maletero, además de por primera vez tener apertura automática eléctrica en un Dacia, tiene un volumen máximo de 667 litros, dependiendo de la versión y en función de si llevamos aquí la rueda de repuesto o el tanque de gas licuado de petróleo, en la versión de gas licuado de petróleo. Pero lo que te interesa es que es 150 litros más grande que el Duster más capaz. En cuanto a su frontal, no cambia mucho tampoco con el Duster. Los faros prácticamente son los mismos. La parrilla es parecida pero no igual, ya que en el Duster tenemos aquí una especie de cuadritos. Las líneas de aquí son un poquito más finas, por lo que he estado viendo, y como os he dicho, tenemos esta parrilla con estas líneas en diagonal. En cuanto al frontal, por la parte baja cambia bastante frente al Duster. El Duster traería los plásticos prácticamente por todo, pero muy bien protegido, pero le da ese aspecto campero más agresivo. Aquí han optado por una opción más refinada, un poquito más elegante, y es por eso que todo el paragolpe por la parte superior viene pintada del mismo color que la carrocería. La posición de las antinieblas del Duster estaba más o menos aquí fijada y lleva unos faros halógenos, el de bombilla de toda la vida, mientras que aquí ya sí que tenemos LED, son más pequeñitos y estarían situados en una parte un poquito más a los extremos. Sus branquias son prácticamente igual que las del Duster, siguen funcionales, o sea, el aire pasa de aquí y llega al paso de la rueda, y es que precisamente aquí en la rueda es donde tenemos una nueva novedad, valga la redundancia, 19 pulgadas que podemos montar en el nuevo Dacia Bigster, algo nunca visto hasta ahora en la marca Dacia. Donde sí que se mantiene en la protección serían todos los laterales, toda la parte baja, y está hecho de ese material de un 20% reciclado llamado Starkle, propio de Dacia, y que además de ser más ecológico va a proteger mejor el coche, porque es un plástico macizo que en caso que se arañe podríamos lijarlo sin problema alguno. El snorkel ahora cambia. En el Dacia Duster lo teníamos en ese mismo plástico de aquí, ahora no, ahora viene en el mismo color de la pintura, aunque sí que sobresale un poquito. Es algo que no he apreciado yo mucho en los vídeos, pero que lo veáis aquí que sí, que sobresale un poquito de la puerta. Y en la parte superior sí tenemos el logo de Dacia y estas líneas que coinciden exactamente con la parrilla y con la parte trasera, como veremos ahora. Y es que es cierto, es un Dacia Duster un poquito más grande. Detallitos que sí que no encontramos en el Duster es este logotipo de aquí, donde pone la palabra Bigster, y la posibilidad opcional de poder montar carrocería bitono, por primera vez también en un Dacia. Podemos ponerle el techo en negro y la parte de abajo, por ejemplo, en azul. Donde más vamos a notar la diferencia de tamaño en el Dacia Bigster es en la puerta trasera, ya que es un poquito más grande que la del Duster. Las delanteras son prácticamente iguales. No tenemos tirador trasero o un ahorro que tenemos aquí arriba, pero sí vamos a tener ahora más espacio para poder entrar en sus plazas traseras. Es ideal sobre todo para familia. Si quieres cargar al niño en la sillita y todo, vas a tener una buena amplitud para poder entrar y salir. La parte trasera prácticamente se mantiene muy parecida a la del Dacia Duster. Mantenemos exactamente el mismo alerón con la lucecita de freno en la parte superior, el mismo limpia, la misma luneta, y donde sí que vamos a ver una diferencia es aquí, en la parte central. Tenemos esta especie de embellecedor que también incluye esas líneas de forma diagonal. El logotipo del modelo es exactamente igual que el del Duster, Bigster Hybrid, una especie de pegatina también en relieve. Y aquí, lo que es en la parte baja, sí mantenemos ese paragolpe en plástico macizo, Starkle también, con esas motitas de color blanco, que es esa especie de material reciclado, que es muy duradero y que en caso de que se arañe no hay problema porque esto está pintado, digamos, tiene el color en masa. Sensores de aparcamiento, tanto aquí como en las esquinas, y los pilotos traseros se repiten prácticamente exactamente la misma opción que han montado en el Dacia Duster,
y con esa ventaja de que solamente tenemos el piloto en la carrocería. No tenemos ninguna pieza del piloto incorporada en el portón del maletero y así Dacia consigue ahorrar un poquito de coste. Otra diferencia aquí en el techo, aparte de que es un poquito más grande, como os he dicho, tenemos la opción de tener un techo panorámico que va prácticamente desde las plazas traseras hasta la parte delantera. Son como dos cristales en la parte superior que están también un poco tintados e incluso si queremos lo podemos cerrar para tener más oscuridad. Las plazas delanteras y lo que es el salpicadero prácticamente es igual que el del Dacia Duster. La tapicería, al igual que en el Duster, también lleva esa opción bizonas, digamos, que sí tendría una parte que es como de tela y la otra que es un material estilo más, no es neopreno, pero casi, más plastificado y pero que muy fácil de limpiar. A este tipo de material que es muy fácil de lavar se llama microclud. El panel de instrumentos central es de 7 o 10 pulgadas según la versión del vehículo. Lo que sí que viene de serie en todos los Bigster es esta pantalla de 10 pulgadas. En el Duster, dependiendo del modelo, es algo opcional, pero aquí no. Cualquiera te va a traer esta pantalla que además se mueve de una forma muy fluida. Además, en esta versión disponemos de una vista 360 grados gracias a sus 4 cámaras. Ahora tenemos climatizador bizona y de botoncitos. El acompañante o nosotros podemos graduar nuestra mitad del vehículo. Y una nueva opción de consola que es un poquito más alta que la del Dacia Duster. Tenemos aquí carga inalámbrica para el móvil, 2 puertos USB de carga, también típica toma de 12 voltios de mechero, el mando para la versión automática en este caso y el freno de mano eléctrico, un accesorio aquí en la parte central por si queremos bien poner las llaves o incluso poner hasta 2 bebidas. Esto si queremos incluso lo podemos cerrar. Y la joya de la corona, un reposabrazos que por primera vez, y hace mucho tiempo que no veía algo así, es refrigerado, es más elevado que el normal y sí que tiene por aquí una salida del aire del mismo que le sale del aire acondicionado. Aparte incluso podremos poner alguna que otra tarjetita en su parte superior. Otra novedad nunca vista hasta ahora en Dacia. Tenemos la opción de poder graduar el asiento de forma electrónica. Y ahora también podemos graduar los lumbares gracias a este mecanismo tan sencillo. Este volante además incluye calefacción para que tengas las manos calentitas en invierno. Y una cosa que me gustó mucho en el Duster y que aquí lo mantienen es tener, por ejemplo, un botón para desactivar las ayudas de carretera. Y es que si vamos al campo no vamos a necesitar que nos esté avisando constantemente de señales de tráfico o algún que otro sensor adicional. Con un solo clic podemos desactivarlo. Y ahora llegó el turno de las plazas traseras. Y es que como veis, al ser tan grande, se entra muy fácilmente. Yo mido 1,75 y mirad el gigantesco espacio que tengo entre las piernas. Estamos hablando de que las plazas delanteras, por supuesto, están graduadas para mí. En las plazas traseras, aunque la parte central sea un poquito más elevada, pueden viajar 3 adultos sin ningún problema. Tenemos la clavija para poder poner los nuevos accesorios de Dacia, bien puede ser un posavasos, una linternita o cualquier cosilla. Y por primera vez en Dacia también tenemos salida de aire para las plazas traseras, así que el que vaya atrás lo agradecerá. Y un poquito más abajo, 2 entradas USB tipo C para la carga de los dispositivos. Aprovechamos todo, ya que el asiento pues da más espacio todavía para las piernas que realmente ni lo necesita, y podemos guardar aquí también incluso revistitas a lo que queramos. Hasta los reposacabezas tienen una forma curvada hacia adelante para que las plazas traseras tengan aún más visión. Y un elemento de lujo. Aquí tenemos ahora la plaza central donde vamos a tener acceso a 2 posavasos, uno un poquito más grande, otro más pequeño y una ranura para poder colocar aquí nuestro smartphone, para poder ir viajando y viendo, pues no sé, una peliculita si queremos. Detallitos simples pero bastante elegantes. Unas luces con una luminosidad, algo de ambiente que nos hará sentirnos muy bien dentro del coche. ¿Y qué me decís de su techo panorámico? Vamos a poder disfrutar de las vistas que queramos. Tenemos doble cristal, uno para las plazas un poquito más de la zona delantera y otros para las traseras.
Una pena que hoy el día esté un poco gris, pero mirad lo bien que se ve la parte superior si miras hacia arriba. Por suerte, al día siguiente sí que hizo un buen día, por lo que aquí podéis ver en todo su esplendor cómo se ve este techo panorámico ligeramente oscurecido y que además podemos abrir el cristal de la zona delantera para refrescar el habitáculo en un par de segundos. Y la apertura del techo llega un poquito más que las plazas delanteras. Vamos, prácticamente coincide con el sillón de la plaza trasera. Y la parte de atrás, eso sí, pues se quedaría cerrada completamente. La apertura de este gran maletero lo podemos abrir desde el botoncito o incluso si queremos desde la propia llave. También tenemos un botón en la parte frontal. El maletero variará un poquito sus dimensiones en función de si tenemos abajo el tanque de gas licuado de petróleo o no, como os he dicho. La versión que más volumen de maletero tendría sería la versión de 4x2 sin gas licuado de petróleo y sin rueda de repuesto, y tendríamos 667 litros. Y para los que necesiten iluminación adicional, gracias a los accesorios de Uclip podemos montar esta linterna tanto en el portón del maletero, en los laterales del maletero o en cualquier otra zona donde tengamos una clavija para Uclip. Ah, y que no se me olvide, en esta versión la guantera viene iluminada. Otra gran novedad, asientos abatibles que podremos abatir desde aquí mismo. Con solamente tirar de este botoncito se echan las plazas hacia adelante. Además de este gran espacio que tenemos de fondo, si queremos, gracias a la gama de accesorios que tiene Dacia Innature, podemos ponerle una cama de hasta 1,90 de largo. El nuevo Dacia Bigster híbrido inicia la marcha siempre muy silenciosamente. Siempre que tenga autonomía suficiente, iniciará en modo eléctrico. Únicamente en caso de que la batería esté descargada, sí que iniciaría en modo gasolina. Y con esto comenzamos nuestra prueba de conducción. Imágenes simpáticas que te dejan los pueblos de Francia. Encontrarte con un rebaño de ovejas. Y mientras siguen su camino, te quiero informar de que se vienen vídeos muy interesantes. Descubriremos cómo queda el kit camper en el nuevo Dacia Bigster e incluso os compartiré todo lo que se dijo en la presentación y aún más interesante en la ronda de preguntas y respuestas, donde tuve la oportunidad de preguntar al mismísimo Denis Lebot, el CEO de Dacia, acerca de la motorización diésel. Así que si aún no estás suscrito, ya estás tardando. Pero sigamos con la prueba. En curva, sí es cierto que al ser un SUV y tener esa suspensión un poquito blanda, no es un coche ideal para entrar en curvas de una manera muy rápida. Pero el público al que va dirigido, dudo que se ponga a hacer carreras. Lo bueno de este vehículo, además de su espacio, es su versatilidad. Vas a poder utilizarlo tanto para campo un poquito, si tienes, pues, no sé, un campo o vas a hacer uso de él en caminos de tierra y todo esto, o incluso si vas a hacer viajes largos. Es un coche muy cómodo, gracias a su altura tienes una muy buena visión y sus sistemas de seguridad pues te ayudarán a que el viaje sea muchísimo más ameno. Es un vehículo que se desenvuelve muy bien por terrenos inestables, absorbe bien los baches gracias a que su suspensión no es muy dura. La conducción del Dacia Bigster es fantástica, muy suave y ni parece que estemos ante un C-Sub. Esto se debe en gran parte a su peso, y es que pesa 150 kilos menos prácticamente que su competencia. Su aceleración también está bastante bien. Estamos ante un coche pesado, pero si le pisamos bien, pues responde, baja de marcha automáticamente y acelera estupendamente. Si tenemos que salir de alguna situación, algún adelantamiento rápido, con este coche lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema gracias a sus 150 caballos y sus dos motores, tanto el térmico como el eléctrico. En cuanto a sus motorizaciones, vamos a seguir teniendo prácticamente los mismos motores que estaban disponibles para el Duster por ahora, vendrán más en un futuro, pero eso sí, el híbrido gana ahora más caballaje y mejor par. Y es que elijas el motor que elijas, todos los Dacia Bigster llevan etiqueta eco. Todos como mínimo van a llevar la microhibridación. E incluso puedes montarle gas líquido de petróleo más microhibridación. La versión que estamos conduciendo es la híbrida de 155 caballos, alimentada por un motor de gasolina 1600 de 4 cilindros y un motor eléctrico. Y algo que se mantiene aún en Dacia es la apertura automática del capó. Por carretera también va estupendamente. Me da a mí que incluso los sensores han mejorado frente a la versión anterior. Tal vez sea simplemente una actualización de software, pero el control de carril parece ser que ahora es un poquito menos agresivo. Cuando probé el Duster sí es cierto que te corregía casi que demasiado. Sistemas de seguridad. Tenemos el detector de señal de tráfico, podemos ponerle incluso si queremos el limitador y el coche va a limitar la velocidad. Es aconsejable para el tema de autovía, carretera abierta, eso sí.
pero si entramos ya en pueblecitos y todo, donde las señales quizás está un poquito más escondida, puede que sea mejor desactivarlo. Lo mismo que el limitador de carril, ya que automáticamente si vamos por una zona estrecha o algunos carriles donde quizás las líneas no estén muy bien pintadas del todo, el coche te puede avisar que cojas el volante más de la cuenta, te corrige más de la cuenta, que es una corrección un poquito agresiva para mi gusto. Si es el caso de ir en autovía, autopista, ese sistema aconsejo activarlo, ya que nos puede salvar de algún sustito o algún despiste que podamos tener. El botón que podéis activar lo podéis personalizar a vuestro gusto. Es decir, podéis ponerle, por ejemplo, que al pulsarlo se encienda el limitador de carril y el detector de señales de tráfico, y que si le dais otra vez, se desconecte. Algo muy útil que pocas marcas actualmente lo tienen. Lo bueno es que tenemos todos esos mandos tanto en el volante como aquí en la parte izquierda, así que podremos activar y desactivar los sistemas de ayuda en cualquier momento, limitador, regulador de velocidad, sin tener que acceder a algún menú electrónico o en la pantallita. La acústica ha mejorado muchísimo, y es que gracias al grosor de los nuevos cristales se reduce en 2 decibelios la isolación habitual de Dacia. Los cristales pasan de ser de 3,5 milímetros de grosor a 3,85 milímetros. Aparte, por todo el coche, al igual que los bajos o pasos de rueda, monta distintos elementos de absorción que hará que viajemos en ruido. Y esto, creedme, que se nota. En cuanto a consumos, decir que mantiene prácticamente casi los mismos consumos del Dacia Duster que probé prácticamente ya pues cerca de hace un año. Tenemos una media de unos 5 litros si vamos a una conducción normal, mezclando carretera con algunos pueblecillos y sitios donde a lo mejor conducimos a 30, 40, 50. Y en carreteras, ya os digo, pues sería una media 80 km por hora o 70, una cosilla así, carreterillas de montaña. Y más o menos ahí el coche se va a mantener prácticamente en unos 5 litros. En el caso de que queramos ir igualmente a la misma ruta, pero en modo muy ecológico, digamos, que queramos prácticamente incluso frenar antes de tiempo, adelantarnos para que el coche regenere más aún la batería, eres capaz prácticamente de sacar casi 3 litros de consumo. Eso sí, estamos hablando en modo tortuguita. Por supuesto, cabe decir que el consumo variará dependiendo del tipo de conducción. En este caso hice una ruta de subida y otro de bajada. Lo que es cierto que la batería del coche se recupera muy pero que muy pronto, bien sea aprovechando la frenada regenerativa o soltando el pie del acelerador cuando vayamos cuesta abajo. En autovía, durante un viaje largo, me atrevería a decir que este coche rondará el consumo de los 6 litros y pico, 7 como mucho. Y en ciudad, gracias a su modo eléctrico, será capaz de consumir incluso menos de esos 3 litros mencionados. En definitiva, el Dacia Bigster es uno de los pocos coches que vas a encontrar por este precio y que te ofrezca tanto espacio. Está claro que no es un todoterreno ni pretende serlo. Es un todo camino, eso sí, con bastantes características de todoterreno. Dado su refinamiento, que no incluye esos paragolpes de plástico, no es tan agresivo, sino que es un poquito más elegante, está un poquito orientado para otro tipo de público. Un coche ideal para aquellas familias que necesiten un buen maletero, que gracias a su altura en el suelo te sirve como todo camino si vas a entrar por caminos de campo, y una altura ideal para que sea más accesible a la hora de entrar. Y por supuesto, incluye extras no vistos hasta ahora nunca, como por ejemplo el techo panorámico, unas llantas de 19 pulgadas y muchos más extras en el interior para aquel que quería un Dacia, pero más equipado. En cuanto a su conducción, después de haber conducido también un Dacia Duster similar, aunque con un pelín menos de caballo, deciros que no he notado mucha diferencia. Vale que el coche es más pesón, pero como tiene ese contrapunto de que trae más caballaje que el modelo anterior, pues básicamente no se nota mucho. Dado que estamos hablando de que son unos cuantos centímetros más largo, pues tampoco se va a notar a la hora de conducir en carretera. Incluso los ejes, que también cambia la distancia, yo es algo que no me he dado cuenta. Lo único que sí que tienes que tener en cuenta es tener sitio para poder aparcarlo. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el diseño y los extras del nuevo Bigster? ¿Te gusta más que el Duster? ¿Echa algo todavía que esté en falta que hubiese que equipar en Dacia? Déjamelo escrito debajo en los comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Esto es Dacialízate.